Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan por ahí? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Están todos estudiando, me imagino. Sí, a full. Bueno, Y el perfecto. viernes damos algunos internacional público. Así que estamos a las corridas. Viernes y lunes. Les aviso que el lunes el horario es a las 2 de la tarde en la facultad, el examen. Así que ya agéndenlo. Nos vemos el lunes a las 2. Bueno, arranquemos con nuestra clase de repaso. Esperen un segundo que apago el WhatsApp. Está. Bueno, arranquemos con la clase de repaso. Básicamente, por ahí lo que yo haría especial énfasis serían los temas troncales, para que ustedes lo tengan en cuenta. Demanda y contestación, ¿sí? No sé cuál va a ser el contenido del parcial, pero yo creo que manejando estos dos temas troncales, el resto lo tienen que sacar con facilidad. Previo a eso, respecto a los trabajos que yo estuve viendo, de la corrección que envié ayer y hoy, estuve viendo las clases que vieron conmigo, que eran las de medidas cautelares y contestación de demanda. De medidas cautelares, el único error que encuentro es que intentan hacer un ofrecimiento de prueba muy extenso. Recuerden que la medida cautelar, como nosotros la vimos, va a ser una medida urgente y provisoria, ¿sí? Para que un juez de manera adelantada, ¿sí? Y basándose en la autosuficiencia que puede llegar a tener esa primera presentación y la documentación que nosotros acompañemos, el juez va a tener que analizar la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y tendrá que resolver. Si bien el código permite acompañar prueba en carácter de información sumaria, no nos habla de un ofrecimiento de prueba de carácter extenso. A lo que voy es que vi que en algunos trabajos ustedes hacen ofrecimientos de, además de la documental, informativa, testimonial, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que en esa medida cautelar no se va a abrir a prueba, entonces el juez no va a ordenar la producción de testimoniales, etcétera. Entonces lo recomendable ahí es acompañar toda la prueba documental en originales que uno tenga, porque el juez va a resolver sin dar traslado a la contraparte. Entonces, quien va a analizar en ese caso la verosimilitud en el derecho es el juez directamente, sin correr traslado. Entonces, no extenderse mucho en el ofrecimiento de prueba testimonial, bien casos que ofrecían periciales. La pericial en algún caso puede llegar a ser necesaria, pero no en los casos que estuvimos viendo nosotros. Entonces, la conclusión es que la prueba tiene que ser lo más escueta posible, tendrán que limitarse a una prueba documental y en su caso, algún ofrecimiento de testigo, y lo que se suele por ahí hacer es acompañar directamente ya la declaración de los testigos. Es decir, si nosotros queremos llevar a declarar a uno, a dos o a tres testigos, directamente acompañar el interrogatorio y ya las respuestas de los testigos, como si lo hubiésemos tomado declaración nosotros en el estudio. En eso es a lo que a eso hace referencia el código cuando habla de información sumaria, ¿sí? No hay que abrir a prueba, ¿tá? Y respecto de las contestaciones de demanda, corregí de los dos trabajos, por ahí el que era más complejo, en el cual requería hacer también una reconvención. En ese, por ahí el único error o observación para hacerles es respecto del 354. Se están comiendo hacer lo que es el desconocimiento y la negativa de los hechos alegados por el actor y de la documentación acompañada. Eso, ahora vamos a entrar en un repaso y bueno, yo no sé si ya lo saben o no, pero el 354 nos trae la carga al demandado de reconocer o desconocer de manera categórica y pormenorizada los hechos y la documentación. Ahora vamos a ver bien qué diferencias hay, qué documentos pueden haber. Pero si uno no efectúa ese desconocimiento
puntualizado de cada uno de los hechos y de la documentación, puede llegar a tener unas 2 sanciones distintas, dependiendo si es una documentación o un hecho, que el juez puede tenerlo por reconocido, ¿bien? Y respecto a la documentación, el juez puede considerarla por cierta. Entonces, especial hincapié a eso. En la práctica, ¿cómo se trabaja? Hoy yo recibo una demanda y tengo que contestarla. Como está todo digitalizado, yo la demanda yo ya la voy a ver en la computadora. Lo que hago es directamente voy al apartado de los hechos de la demanda, copio, y cada una de las frases o oraciones que está manifestando el actor, yo le pongo el niego delante. Obviamente le cambio el tiempo por ahí en que está narrado, pero supongamos que dice que el día 15 del 8 iba circulando con mi automóvil por la calle fulano de tal y venga. Entonces yo lo único que hago es copio eso, le pongo niego que el señor fulano de tal haya circulado, papá. Entonces, a lo que voy es, el imperativo categórico en este caso es hacer una negativa. Háganla, no la dejen de hacer. Esa es por ahí la única observación grande que tengo para hacer de las contestaciones de demanda y de las reconvenciones. Y la otra observación es, cuando ustedes van a reconvenir, dejen aclarado 2 cosas. Primero, cuál es el monto por el cual se reconviene. ¿Bien? Aclarar también contra quién se reconviene, si es una parte o 2 partes, o la misma parte que fue actora va a ser la reconvenida. Y aclarar si la prueba que están ofreciendo para contestar la demanda es la misma prueba que ustedes van a fundarse para la reconvención. Con eso, yo creo que el resto está todo conocido y sabido por los trabajos que vi, están en general también, no hay mayores inconvenientes. Bueno, ¿Puedo arranquemos. hacer una pregunta Sí, antes? sí, dígame. Cuando yo vi el trabajo práctico 6, bueno, me pone que efectivamente falta la negativa del 354 y dice, si bien no es una y ahí terminó. Capaz que quedó borrado. Ahora se lo voy a explicar. Ahora se lo voy a explicar bien cuando entremos al 354, que le voy a hacer una aclaración a ustedes para que ella la tengan. Y en el otro me pasó lo mismo, en el 3 Sí, también. Sí, y termino, no sé si a los chicos le pasará lo mismo, como que no se termina de quedó, estar el comentario. claro, se debe haber borrado. Bueno, No, no. hay un más. Si te fijas, hay un más, lo tenés que apretar y ahí te aparece el resto del comentario. Ah, Porque a ahora mí voy me a pasó, mirar por me las dudas. aparecían puntitos suspensivos y después si lo apretás te aparece el resto de... Gracias. Bueno, bien. Bueno, entonces, temas Doctor, troncales. ¿le hago una consulta? ¿Puede Sí, ser? Para que sí. no me termine de quedar claro. En la contestación de demanda, ¿tengo que ofrecer prueba? ¿Y en la reconvención también? ¿O puede ser en uno o en otro nada más? Yo lo que pido es que vos me aclares la prueba que ofreces a los fines de qué es. ¿Bien? Porque puede llegar a prestarse a una confusión. Entonces, vos aclará si la prueba que yo ofrezco a los fines de contestar la demanda y de la reconvención es esta. ¿Bien? Porque lo que vi en algún trabajo es que contestaba la demanda, ofrecía prueba, y en el último punto iniciaba la reconvención. La reconvención me decía el objeto, me narraba los hechos, pero la prueba quedaba como sin ofrecer. Entonces, la duda que me generaba a mí era, no Claro, no ofreció prueba quedaba para la claro. reconvención, claro, simplemente aclararlo, que no quepa duda, nada más. Por ahí posiblemente la prueba sea la misma, pero por ahí aclararlo, con indicar alcanza. Bien, Gracias. no de nada. Bueno, temas entonces troncales, demanda y contestación. Eh, Vayamos por ahí un poco a lo que es la contestación de la demanda, que es el tema que no vimos todavía, por lo menos conmigo, si bien ya tocaron algo, según me dijo Caro, era el tema que por ahí más complicación les traía, y creo que yo creo que es lo que más le va a convenir para ahora, para el parcial. Como definimos en su momento la demanda, que es el acto que va a realizar la persona que quiere hacer valer su derecho, como contraposición tenemos la contestación de la demanda, ¿sí? Que lo podemos definir como el acto jurídico que hace la defensa en juicio, ¿sí? Para quien fue accionado, se le da la oportunidad de presentarse en el proceso a los fines de
ejercer su derecho y obtener también de este lado un reconocimiento del derecho en su favor. Ustedes se acuerdan que cuando vimos demanda, vimos la diferencia entre un proceso de conocimiento y un proceso ejecutivo, que en nuestro proceso de conocimiento tenemos que transitar todo el procedimiento para que un juez en la sentencia diga si el actor tiene derecho o no, el actor no tiene derecho. En este caso, para el demandado va a ser lo mismo, ¿sí? ¿Qué va a querer el demandado? Conseguir un reconocimiento de su derecho. El reconocimiento de su derecho es que él no está bien demandado, ¿sí? Un rechazo, ¿ok? Y también, como dijimos al momento de explicar un poco de demanda, dijimos que el escrito de demanda, ¿por qué era el más importante? Dimos una serie de Perdón, parámetros. doctor, que lo interrumpa de vuelta. La Sí. doctora está diciendo que no puede conectarse. No sé si usted la puede invitar. Es que yo no armé la reunión, la armó la facultad. A ver, esperen que busco el celu, a ver qué dice. Profe, igual lo dejaron como anfitrión, así que quizás quedó como en lista de espera. Ah, Y no, dijo. No. ¿Quiere que le reenvíe el link por acá por el grupo? A ver si lo puede. Sí, por favor, a ver si directamente lo agarro de ahí. Sigamos un poco, así no nos demoramos. Y ahora vemos si podemos resolver ese tema. Bueno, estábamos hablando de por qué el escrito de demanda era el escrito más importante, que lo vimos en clase, y era básicamente por 2 o 3 cuestiones. Habíamos dicho que el escrito de demanda básicamente nos va a fijar la cancha, donde nosotros vamos a luego discutir el derecho, la prueba, ¿sí? El alcance de la sentencia por el principio de congruencia. Ahora, la contestación de la demanda, ¿cuál es la importancia que tiene también? ¿Qué piensan ustedes? El derecho de defensa del demandado. Sí, eso es correcto. Hace el derecho de defensa del demandado. Pero ¿cuál va a ser, qué es lo que me va a generar la contestación de la demanda? Los hechos que van a ser controvertidos, conducentes y controvertidos. Exacto. La contestación de la demanda va a determinar, primero, los hechos controvertidos y conducentes que van a ser luego materia de prueba, ¿sí? Porque ustedes saben que no se prueba todo, sino solamente se prueba lo que es controvertido y lo que es conducente. Va a determinar qué prueba se va a producir, y también me va a determinar los alcances de la sentencia. Ustedes recuerdan el principio de congruencia, que lo vimos. Si el actor no pidió A, el juez no va a poder sentenciar A. Entonces, si yo como demandado desconozco A, la sentencia puede llegar a extenderse sobre A o no. ¿Bien? Recuerden, lo que el actor no pide no puede ser sentenciado. Y lo que yo no desconozca, luego puede llegar a ser objeto de un reconocimiento judicial. ¿Bien?
previo al inicio de la demanda, o previo a contestar la demanda, ustedes saben que tiene que haber transcurrido determinados actos procesales. ¿Cuáles son? La mediación judicial obligatoria y Perfecto. si en caso que se configure la prueba anticipada. Exacto, bien. Tenemos que haber transitado la mediación judicial obligatoria, tenemos que tener el acta de cierre de mediación, ¿sí? Y con eso recién el actor pudo haber iniciado la demanda. Una de las preguntas que vi en algunos de los trabajos, o un comentario es, ¿qué pasa si dentro de la documentación, o dentro de ese expediente que me corre en traslado de demanda, no está el acta de cierre de mediación? Bueno, si no está el acta de cierre de mediación, habrá que, de manera previa y especial, hacer mención en nuestra contestación de demanda, indicándole al juez que no se transitó por esa vía obligatoria, solicitándole que remita las actuaciones o hacia Receptoría General de Expedientes, o que intima a la actora a impulsar el proceso de mediación, el cual es obligatorio. ¿Bien? Sí, esa fue una consulta mía porque no sabía si, como incluía Claro. una medida cautelar, la demanda, si al incluir la medida cautelar obviaba el tema del acta de la mediación. Claro. Bien, bien. Bueno. Recuerden que el actor, una vez que está en condiciones de presentar su demanda, les hago un paréntesis, lo que ocurría con anterioridad por ahí a la pandemia, era de que nos encontramos en un proceso de digitalización en lo que hace a las presentaciones electrónicas y a las notificaciones electrónicas. Pero ese proceso estaba a medias. Es decir, había algunos actos procesales que se podían hacer en formato papel y de manera presencial, ante los tribunales, ante los juzgados, y otros actos que ya se podían hacer a través del sistema de presentaciones electrónicas. Lo que ocurrió en la pandemia es que impulsó que este cambio se acelere de manera bastante vertical. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Cuando el actor quería presentar una demanda, tenía que concurrir a la oficina de mandamientos y notificaciones, que está ahí en el edificio de Brown y Tucumán, llevar la demanda impresa y presentarla. ¿Bien? ¿Qué ocurrió con el estado de emergencia sanitaria y las restricciones a la movilidad? No podíamos salir de nuestras casas. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos imposibilitaba? ¿A ir físicamente a presentar la demanda a receptoría? No podíamos ir. Entonces, a partir de eso, de este obstáculo al acceso a la justicia, a través de diversas resoluciones de la Suprema Corte, se empezó a habilitar lo que es la presentación digital o electrónica de lo que son las demandas. Eso ya fue receptado hoy, y ya hoy ese es el procedimiento correcto. No hay que ir más físicamente a la receptoría, sino que se presenta todo de manera digital. ¿Bien? Entonces, el actor cuando quiere presentar su demanda hoy, lo que tiene que hacer es digitalizar la demanda, la documentación, y se presenta a través del portal de presentaciones y notificaciones electrónicas. ¿Está? Una vez que presenta la demanda, se sortea el juzgado que va a intervenir, y ese juzgado va a sacar un primer despacho o primer resolución. Recuerden que esa primera resolución, en principio, va a ser la que corre traslado de demanda, en la que, tiene por presentado al actor, y luego va a ordenar que se corra traslado al demandado o a los demandados por el término de 5, 10 o de 15 días, dependiendo de qué tipo de proceso sea. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si solicitamos una medida cautelar o una diligencia preliminar, el juez puede resolverlo también en ese primer despacho que estamos hablando. Y a partir de ahí, uno, si solamente resta por correr traslado de demanda al demandado, tenemos que irnos ya al artículo 338. El 338, ¿qué nos dice? El 338 establece que la citación al demandado o los demandados se debe hacer por cédula de notificaciones, al domicilio real y con copias. 3 elementos: cédula, domicilio real y copias. ¿Bien? Volviendo por ahí a lo que pasó un poco en pandemia, y en algunos casos sigue pasando. Si bien podíamos ir a la receptoría y presentar la demanda, porque la receptoría pasó a ser virtual, al estar restringido la actividad
de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, nos pasaba que iniciábamos la demanda, teníamos ese primer despacho, ordenaban el traslado de demanda, pero al estar cerrada la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, la que solamente trabajaba para aquellos trámites que el juez consideraba como urgentes, encontramos una nueva traba para lo que es el acceso a la justicia. O sea, yo no podía notificar un traslado de demanda, básicamente. Que eso generó diversas peticiones por parte de los letrados y diversas resoluciones de la justicia. ¿Por qué? Es una traba que no estaba prevista y que de alguna forma se intentó ir sorteando. Por ejemplo, si estamos dentro del ámbito del derecho laboral, ustedes saben que, conforme el 338, ya dijimos, cédula de notificaciones, domicilio real, copias. ¿Bien? En el ámbito del derecho laboral, la ley de procedimiento laboral permite correr traslados de demanda mediante las cartas documento o telegramas colacionados. Entonces, los tribunales de trabajo, a los fines de sortear esta imposibilidad del uso de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, autorizó, en caso de petición por parte, ¿no?, corre traslado de demanda mediante carta documento, ¿sí?, o telegrama colacionado. Lo que se empezó a hacer, se empezó a incorporar la leyenda de que, obviamente, la imposibilidad de acompañar copias, porque en la carta documento no vamos a poder acompañar copias de la demanda ni la documental. Entonces se empezó a sustituir eso, incorporándose la leyenda de que el demandado podrá acceder al sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas a los fines de corroborar toda la existencia de la documental y de la demanda. Entonces simplemente lo que hacíamos era armar una carta documento, enviarla y nada más. ¿Bien? ¿Qué pasa con los juzgados civiles y comerciales en lo que hace al Código Procesal Civil y Comercial? Ustedes se van a fijar en el artículo 143, que establece cuáles son los medios de notificación. El artículo 143, el último, el modificado, prevé los siguientes: correo electrónico oficial, acta notarial, telegrama colacionado, carta documento con aviso de recepción. ¿Sí? Entonces, a prima facie decimos, bueno, puedo utilizar la carta documento, puedo utilizar el telegrama colacionado. Sin embargo, a continuación ese artículo prohíbe expresamente la utilización de estos medios para correr traslado de demanda. Entonces, nos vemos de nuevo en la imposibilidad de correr traslado de demanda porque está prohibido por el Código de Procedimientos utilizar la cédula, la carta documento. Esto generó diversas solicitudes por parte de los colegas, en el cual me incluyo, en la cual, demostrándole a los jueces que existía una situación de emergencia y que se nos estaba impidiendo el acceso a la justicia, se le solicitó en algunos casos, por ejemplo, la Sala 3, de acá de Mar del Plata, autorizó en casos excepcionales notificar por carta documento mediante incorporar dentro del texto lo mismo que les expliqué recién, ¿sí? El link, o sea, el vínculo o la página a la cual debía ingresar el demandado para, una vez que estaba notificado, poder hacerse de las copias virtuales, ¿no?, de lo que es la demanda y de la documentación. Este sistema fue receptado y es el actualmente válido. Es decir, en las notificaciones de traslado de demanda, hoy se hacen a través de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, se hacen al domicilio real, pero lo que quedó de esto es que en la cédula ya nos acompañan más las copias. Si bien el 338 habla de cédula de notificaciones, domicilio real y copias, las copias ya nos acompañan más, salvo casos excepcionales. Para que el demandado pueda ver la demanda y las copias, se incorpora dentro de la cédula de notificaciones un QR, un código QR, generado por el organismo judicial, en el cual uno, escaneándolo directamente, va a poder acceder a la documentación y a la demanda. ¿Sí? Esta es una salvedad que les estoy incorporando porque es la normativa actual, ¿sí?, de estos últimos meses, digamos. ¿Bien?
Por eso les va a pasar, por ahí si empiezan a trabajar, de que viene un cliente, les trae una cédula de notificaciones de traslado de demanda, sin ningún tipo de copias, sin ninguna demanda, simplemente una cédula. ¿Bien? Hecha esta salvedad. Recibida la cédula de notificaciones, viene nuestro cliente, se sienta, nos entrega la cédula. ¿Qué es lo primero, o cuáles son las primeras cosas que deben hacer ustedes como abogados para empezar a trabajar, ¿no? Viene el cliente, se sienta y dice, doctor, doctora, recibí en mi domicilio esta cédula de notificaciones. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que hacen? Ver en qué fecha se notificó. La fecha, a ver cuánto tiempo falta. ¿Y qué más? Eso está perfecto, es correctísimo. Y ver si está planteada la mediación, si está la citación a la mediación judicial, si corresponde. Si es legítimo Básicamente, pasivo, también. bien. Básicamente sería, inmediatamente cuento los plazos, ¿no? Porque eso es la ley primera para nosotros. Contabilizar los plazos, ¿sí? Cuándo fue notificado, y a partir de ahí entro en un almanaque, en un calendario, cuento si es 10 días, si son 15 días, ¿sí? Para saber cuándo me vence la contestación de la demanda y para saber cuándo fue notificado. Lo segundo que debo hacer hoy, como recién les expliqué, es escanear el código QR, ¿sí? O ingresar directamente al sistema al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas y verificar que lo que lo que se me está corriendo traslado sea realmente lo que el juez ordenó. ¿Bien? Y de paso, descargar la documental y la demanda, porque yo hasta ahora no vi nada. ¿Sí? A partir de ahí, una vez que tenemos ya leído, sabiendo el plazo que tenemos para contestar, a ver un segundito, ¿eh? ¿Saben si entró la doctora? No. Entró en un momento y después desapareció. Me Ahí dijo, en el chat me, di- estaba diciendo, me dijo ¿qué? que entró 2 minutos y que la sacó de vuelta. ¿Quién la sacó? El mismo sistema, que es posible que no tenga buena conexión ella en Otamendi. Ah, bueno, listo, me quedo tranquilo que es eso. Listo. Bueno, entonces, ya tenemos el plazo, tenemos la demanda en mano. Obviamente ya hicimos una lectura de la demanda, de los hechos, ¿sí? De la prueba que acompañan. Y a partir de ahí, tenemos que tomar una estrategia. ¿Qué opciones vamos a darle, qué opciones procesales son las que vamos a darle a nuestro cliente? Viene mi cliente y me dice, bueno, doctor, esta es la cédula, esa es la demanda, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? Entonces, les pregunto, ¿qué opciones tiene el demandado? ¿Qué le vamos a decir? no, le vamos a preguntar su versión de los hechos ante la demanda. Procesalmente hablando, ¿el qué Personalmente, podría hacer? Puede no demandado puede contestar, Se puede puede presentar y presentarse, contestar, como contestar. puede que no. Bueno, empecemos por la primera, la más fácil. Se presenta, contesta demanda y opone las excepciones de fondo, ¿no? Las defensas. ¿Bien? La segunda, ¿cuál podría ser? se allana la demanda. Excepciones previas. Bien, la segunda, excepciones de previo y especial pronunciamiento. Ojo, no es lo mismo. ¿Sí? Excepciones previas, 344, 345 y subsiguientes. Es decir, son defensas que se oponen dentro de los primeros 10 días para contestar la demanda, que en principio van a ser las que se van a resolver inmediatamente. Ahora, cuando ustedes las lean, fíjense que va a depender. Por ejemplo, si es la de falta de legitimación pasiva, si hay que producir prueba, no va a ser resuelta como de previo especial pronunciamiento, sino que va a ser resuelta al momento del dictado de la sentencia. Lo mismo lo de prescripción. Uno ve al momento de contestar la demanda y dice, pará, esto es un cumplimiento de contrato y ya pasaron 30 años. Está prescripta. Entonces, más que ponerme a contestar la demanda, tengo que oponer la excepción de prescripción.
¿Y qué dice el código? O pongo la excepción de prescripción de entre los 10 primeros días, y si es manifiesta, o sea, si el juez con los elementos que yo le acompaño le alcanza para resolver, va a resolver en ese momento. Ahora, si es necesaria la producción de prueba, la va a diferir su tratamiento para el momento del dictado de la sentencia. ¿Está? Esa es la segunda opción. Tercera opción, la que hicieron ustedes en el trabajo práctico. Contestar y reconvenir. Ahí está, contestar demanda y reconvenir. ¿Sí? Trabajo práctico número 6 creo que fue. Ya lo hicieron bien, ya les pasé las correcciones. Cuarta opción, ¿cuál podría ser? Allanarse. Allanarse. ¿Sí? Es decir, lo vamos a ver en la segunda parte, pero allanarse es reconocer la pretensión del actor. Después vamos a ver qué características tiene que tener ese allanamiento, ¿sí? Y que hay una posibilidad de que quien contesta demanda se pueda eximir del pago de las costas si el allanamiento es total, es oportuno y demás. ¿Bien? Quinta opción, ¿cuál puede ser? No presentarse. No En presentarse rebeldía. En rebeldía. Ahí tenemos Son dos cosas. No contestar la cosas. demanda. O sea, Una opción sería no contestamos la demanda, que implicaría no presentarse directamente. ¿Bien? Esa, ¿por qué no es la recomendable? En caso de que el demandado diga, doctor, la verdad a mí no me interesa, no quiero ejercer ningún tipo de defensa, no me interesa, no quiero hacer nada. Bueno, ¿por qué no es una opción recomendable la de directamente no presentarse y no contestar? Porque se da por cierto los Te puede hechos. dar ¿Cómo? Se lo puede declarar en rebeldía. Bien. No confundan la declaración de rebeldía con tener por cierto los hechos. Son dos cosas totalmente distintas que ahora vamos a verlo un poquito más cuando avancemos. La declaración de rebeldía es una sanción procesal que se decreta a pedido de parte y se da cuando quien fue debidamente citado no comparece a ejercer su derecho de defensa. La rebeldía lo que genera es, además de la rebeldía en sí mismo, que las notificaciones de ahí en adelante van a ser Ministerio de Ley, salvo la que le notifica la rebeldía y la sentencia, que son al domicilio real, lo que genera es la posibilidad de pedir una medida cautelar. Lean el artículo 63. Entonces, si mi cliente viene y me dice, Luciano, yo no quiero hacer nada, no me voy a presentar, yo lo que tengo que decirle es, ojo, si vos no te presentás, te van a decretar la rebeldía y te van a pedir un embargo preventivo. ¿Bien? Entonces, como última opción, ¿cuál es la que yo le voy a dar a mi cliente? Que se presente y no conteste. Exacto. Que se presente, que constituya domicilios, ¿bien? Y que no conteste la demanda, si no quiere ejercer su derecho de defensa. ¿Bien? Con presentarse y constituir el domicilio, con esto salvamos la rebeldía. Y por ende, salvaríamos prima facie esa declaración de embargo preventivo. ¿Bien? ¿Está claro esto? ¿Sí? Perfecto. Denme un segundito, me están tocando el timbre, perdón. Ay, mientras lo saludo yo. Hola, buenas tardes. Perdón la demora, pero el internet del Hola, pueblo Caro. se ve que no tiene un buen día. Buenas tardes. ¿También? buenas tardes. ¿Se subió ahí al molino a ver si acomodando la antena funciona? Lo llamé al Poroto, que es el que arregla internet, y le dije todo, Poroto, están los chicos acá esperando la clase. Le digo, por favor, volvé. Y bueno, se ve que algo tocó Poroto. Maneja todo de un teléfono, Poroto, me debe haber dado buena señal. Pero si no entrábamos. Chicos, les pido disculpas, empecé ayer a corregir los trabajos, a algunos les debe haber llegado la devolución, ahora cuando termine la clase Claro. sigo, pero tuve un problema familiar y no, bueno, ya se terminó el problema y empecé a corregir ayer, así que entre hoy y mañana le van a llegar a todas las devoluciones.
A 5 o 6 ya le deben haber llegado. Lu, hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Carito? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, te comento, de los trabajos que yo corregí, les hice dos observaciones. Uno de medidas cautelares, que la primera observación, que en general estuvieron todos bien los trabajos, pero vi que insistían mucho en el ofrecimiento de prueba para una medida cautelar. Pedían testimonial, pedían pericial, cuando en realidad no va a ser procedente, porque el juez va a resolver inaudita parte, o sea, no va a correr traslado, no va a hacer una No va a apertura de desarrollar prueba. no va a desarrollar prueba. Como mucho, información sumaria, además de la documental, y punto. Y la otra observación que les hice respecto de la contestación de la demanda era que en algunos casos obviaron las negativas de los hechos y negativas de la documental. Que ahora, bueno, ahora íbamos a abarcar eso un poco, viendo que si bien no es una obligación la negativa, sino que es una carga procesal, puede llegar a tener algunas consecuencias para resolver, ¿sí? Pero bueno, esas eran las dos observaciones más grandes. ¿Cuál es la diferencia entre el doctor Basso que ejerce la profesión y yo que estoy del lado de tribunales? Yo lo que les digo a los chicos que sí tienen que negar lo que es negable, pero no que nieguen todo ni que me desconozcan todo, les digo para no hacer un esfuerzo al divino botón, como No, dicen totalmente. los viejos. Pero bueno, Total. sí, si van a desconocer una relación, yo lo que les decía es que no desconozcan y después abajo la estén reconociendo. O sea, para que se dé ese juego Ser que se hacía consecuente, antes y que hoy ya actualmente no tiene totalmente, ningún pero sentido. lo que veo a veces que o me contestan demandas, veo que por ahí hacen, para abreviar, hacen negativas generalizadas, No, que las negativas generalizadas no pueden sirve. llegar a ser tenidas por un juez como un reconocimiento. Mm. Niego todo lo dicho por el actor. Eso no alcanza. Para decir eso no diga nada. Niego todo lo manifestado en el punto 2. No es lo que dice el código, por lo menos. No. Y respecto a la documental, ahí ya por ahí es más importante, porque hay documental que a uno se le atribuye como propia, y otra documental que no se le atribuye como propia, pero bueno, si uno no desconoce la No propia, desconoce. y no desconoce la propia, se la tiene por reconocida. Sí, Y sí. si uno no desconoce la que no le es propia, el juez podrá tenerla por reconocida. Entonces, bueno, esas eran únicamente las observaciones que les hice respecto de los trabajos. El resto estaba todo perfecto. ¿Bien? Acá. Leo. Que me hago cargo, que ahí eso soy yo fuerte. Por el no desconocí la prueba seguro. Así que falta acá del gordo. Igual no mezclemos, no es la prueba en sí. Sino, ¿se acuerdan que yo le decía a ustedes cuando contestan una demanda, agarren frase por frase y vayan negándola si es que corresponde negarla? Digo, para que no se olviden de ningún punto. Y no es que la prueba tienen... a ver, no se centren en la prueba, céntrense en los hechos que está diciendo la actora, que son tales para poder negarlo. No, O sea, está la claro. prueba es consecuencia de lo que va a hacer para probar esos hechos que está alegando. Ustedes lo que tienen que hacer es negar el hecho en realidad. Está claro, y ahora así con la descripción sucinta del doctor Basso, digo, sí, acá perdí el juicio fuerte, y ahí me di cuenta un par de cuestiones que me faltaron en Bueno, el no es trabajo que vaya práctico. a perder el juicio, por ahí después en la prueba, salva. Tengan en cuenta que, bueno, el 354, que es el que vamos a utilizar para la contestación de la demanda, bueno, la primera parte nos habla de oponer todas las defensas de fondo. Hace esa primera distinción de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, ¿sí? Que las vimos recién, con las defensas de fondo, que son las que se van a resolver en el dictado de la sentencia. La segunda parte, ya del 354, ya nos habla de esta negativa, como que estuvimos hablando hasta recién. Tengan en cuenta que la negativa tiene que ser respecto de los hechos y respecto de la documental. Respecto de los hechos alegados por el actor, es una carga, no es una obligación. Si uno lo puede omitir, sí, lo puede omitir tranquilamente. O sea, es una carga. Entonces, el demandado podrá desconocer, y yo le agrego, en este caso, categórica y pormenorizadamente, todos los hechos que hubiesen sido alegados que uno pretende desconocer.
En este caso, la sanción procesal, si uno me dice, bueno, yo no quiero desconocer nada, no lo desconozco, bueno, ¿pierdo el juicio? No, no perdés el juicio. El juez podrá tenerlos como reconocidos, ¿sí? Es facultativo del juez. Entonces, no exime a la parte actora de la carga probatoria, el hecho de yo no haber desconocido. Ténganlo en cuenta, ¿sí? Es facultativo del juez. Y respecto de la documental que acompañó el actor, acá tenemos que diferenciar, como dije hace un ratito, dos tipos de documentación. Una documentación que se me atribuye, que el demandado firmó o que suscribió, o cartas documento que supuestamente recibió, a aquella documentación en la cual el demandado no tuvo nada que ver. Es decir, por ejemplo, no sé, un presupuesto de reparación, un certificado médico que el demandado no tiene nada que ver. Acá el código dice, respecto de esos que se le atribuyen, deberá efectuar un desconocimiento pormenorizado, también le agrego yo, ¿sí? Y la sanción en este caso es que si yo no lo hago, el juez lo va a tener por ciertos y por reconocidos. Acá es distinto. Ahora, respecto de aquellos documentos en los cuales yo no participé, si yo no digo nada, acá la sanción podrá el juez tenerlos por reconocidos. ¿Bien? Hecha esta distinción, creo que ahora quedó bien aclarado. Por ejemplo, el actor me acompaña dentro de la documental un presupuesto de reparación de daños, por ejemplo, del vehículo. Si yo no lo desconozco, la pregunta es, ¿el actor se exime de su carga de probar la extensión del daño? ¿Gana el juicio ya? ¿Ya quedó acreditado que el daño de ese vehículo es lo que dice ese certificado o ese informe del taller de chapa y pintura? No, tiene que... No, hace una presunción. Es porque lo podrá tener por cierto, o sea, no. Podrá, no lo va a eximir de su carga luego de acreditar el daño. ¿Bien? 354, tercer párrafo, nos habla de brindar la versión de los hechos. Entonces, ya agarramos, en la primera parte lo que hicimos fue destruir de manera negativa la demanda del actor. Sí, bueno, vamos de manera negativa, ¿qué hacemos? Agarramos los hechos, los destruimos con la negativa. Agarramos la documentación, la destruimos con la negativa. Bien, ahora nos toca a nosotros brindar una versión de los hechos. ¿Qué dice el 354? Brindar una versión clara de los hechos. Acá abro un paréntesis y yo les pregunto. Está discutido. ¿Es obligatorio que el demandado brinde su versión de los hechos? ¿O podrá no decir nada? ¿Alcanza con la negativa que ya hizo? ¿O necesariamente va a tener que brindar una versión de los hechos? ¿Qué consideran ustedes? Y va a depender. Para mí alcanza con la negativa porque el que alega hechos tiene que probarlos. Entonces, el que tendrá que probarlo en todo caso y desvirtuar la negativa sería el actor. No sé, me suena a mí. Sí, te digo que son válidas las dos posturas, no hay una que sea correcta y la otra incorrecta, cada uno podrá posicionarse. Según tu postura, es una carga la de brindar la versión de los hechos y no es una obligación, que yo considero que puede ser correcta. Y para otra postura, siguiendo por ahí la norma, que dice de que hay que hacer una expresión clara de los hechos, tendrá que decir algo, por lo menos. ¿Sí? Es solamente para que ustedes lo piensen. Me ha pasado en demandas que me han contestado que no me dan versión de los hechos. Y el juicio transcurre con normalidad. Yo teniendo que ejercer toda la actividad probatoria, ¿sí? No se me exime de la carga de mi prueba, yo voy a tener que acreditar todo lo alegado. ¿Bien? Obviamente, no es lo recomendable, si viene nuestro cliente, no es lo recomendable decir, no demos una versión de los hechos, si es que tenemos algún argumento de defensa. Si hay algún argumento de defensa, tendremos que utilizarlo. Será por ahí una negligencia de nuestra parte como profesionales no utilizar ningún tipo de estrategia
estrategia, ¿bien? Ahora, si no hay nada para decir, por ahí el silencio es la mejor defensa. Bien. En tercer lugar, nos lleva el artículo a aplicar lo mismo que para el escrito de demanda. O sea, nos lleva al 330. El artículo 330, que nos hace referencia a hacer el ofrecimiento de la prueba, el derecho y la petición. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos ya que hacer la redacción del escrito de contestación de demanda, tenemos que cumplir con los requisitos del 330 más los requisitos que acabamos de ver recién. Recuerden que les dije, hoy la contestación de demanda se hace de manera digital, ¿sí? Se carga en el sistema de presentaciones y notificaciones en el portal que tenemos, el escrito de demanda, hay un procesador de texto, va a variar si lo hacemos como patrocinante o si lo hacemos como apoderado. Si lo hacemos como apoderado, simplemente tenemos que copiar en el procesador de texto que nos brinda el sistema la contestación de la demanda. Si lo hacemos como patrocinante, debemos también digitalizar el escrito firmado por nuestro cliente y hacerlo por esa vía. Respecto de los márgenes y la letra a utilizar y demás, antes teníamos un decreto que era el 2514, que hoy fue modificado, ¿sí? Que el que rige hoy es el 3975. Nos habla de la letra, de los márgenes, etc. ¿Bien? Es el que se aplica a partir de abril del 2020. Después tendremos que cumplir con los requisitos fiscales, por decirlo de alguna forma, que ¿cuáles serían? El bono, el IUS previsional. Bien. Y la tasa y sobretasa de justicia. Si no son previsionales, perdón. Bono y IUS. Bono y IUS. Tasa y sobretasa, ténganlo en cuenta que los pagaría quien inicia la acción. Luego, en caso de tener una sentencia favorable, el juez condenará, ¿sí? Estará incluida dentro de la liquidación del importe a devolver. Lo que por ahí es recomendable... Te agrego una cosa, Sí, en claro. caso que reconvengan, ahí sí, Leo, tienen Claro. que pagar tasa y sobretasa de justicia porque es una contrademanda y pasarían a ocupar la parte de actor, pero Yo lo que solamente iba con a contestación agregar- de demanda no. Lo que les iba a agregar ahí es que, como demandado o demandado reconveniente, pueden solicitar el beneficio de liquidar sin gastos en esa misma oportunidad, que en caso de ser otorgado de manera provisoria nos va a eximir del pago de tasa y sobretasa de justicia. ¿Bien? Después, ya entrando en la redacción de la contestación de la demanda, por lo que estuve viendo, estuvo bien. Han incorporado el título, han incorporado el sumario. Profe, una consulta. Sí. Disculpe, no entendí lo de qué es, o sea, de los requisitos de estos previsionales. Entonces, ¿cuáles son? El IUS. Es el bono ley 8480 y el anticipo provisional. El bono ley se paga hacia el colegio de abogados y el anticipo provisional hacia la caja de abogados. Es un anticipo de aportes que tenemos que hacer de manera previa a la regulación de horarios. ¿Bien? Gracias. Son montos fijos. Entonces, ya entrando en la redacción, sumario, si es que lo quieren incorporar, título, contexto demanda, reconvengo, ya lo hicieron bien. La presentación, acá tengan en cuenta de nuevo si vamos a actuar en carácter de patrocinante o si vamos a actuar en carácter de apoderados. Tengan en cuenta siempre la denuncia de los domicilios, que cuáles son. El real, El el procesal. electrónico. El real, el procesal, tanto físico como electrónico. Bien. Ahora también tenemos que denunciar teléfono del letrado y el email, ¿sí? Recuerden el tema de la personería, artículo 47 y 48. Recuerden lo que hablamos del artículo 48. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que hice una línea de tiempo en el pizarrón. Los 60 días hábiles, que hay que controlarlos para que no se pase. ¿Y ese término cómo era?
Sumario, no, sumario no era la palabra. Perentorio. Perentorio. Perentorio, ¿sí? Automático, perentorio, ¿sí? Luego, bueno, brindar la versión de los hechos, ¿sí? Perdón, el objeto antes. En el objeto, ¿qué es lo que vengo a hacer? Vengo a contestar la demanda, vengo a contestar demanda y a reconvenir por la suma tal, etcétera, etcétera, que eso lo hicieron de manera correcta. Respecto a la versión de los hechos, lo que acabamos de decir, si uno considera de que es facultativo, el podrá, bueno, damos una versión de los hechos, si no, directamente no hay versión de los hechos. Y la prueba, que creo yo que va a ser lo más importante. Acá hacer una salvedad entre lo que es el proceso ordinario del proceso sumario, en lo que hace el ofrecimiento de la prueba. ¿Y por qué es esto? ¿Alguno de ustedes lo tiene fresco? Sí, porque en el ordinario se ofrece se entrega la documental, se acompaña la documental y se ofrece el resto, y en el sumario se tiene que ofrecer presentar la documental y ofrecer todo en el mismo escrito. Bien, en el proceso ordinario se adjunta la prueba documental, ¿sí? El resto se ofrece cuando se abre a prueba. Exacto. Cuando se forman los cuadernos de prueba, ahí, en ese ofrecimiento, en ese momento de formación, es donde vamos a ofrecer los restantes medios probatorios. Sería cuando queda firme el auto de apertura a prueba. Exacto. Eso era. Exacto. Bien. Tengan en cuenta que la documental, que nosotros no tenemos en nuestro poder, hay que denunciarla como documental, por ejemplo, en poder de terceros o en poder de la contraparte, y tenemos que detallar qué documento es y dónde se encuentra. ¿Sí? Tanto en el ordinario como en el sumario. ¿Está? Tengan en cuenta artículos 319 y 320, que son los artículos troncales que establecen cuándo va a tramitar por proceso ordinario y cuándo va a ser por proceso sumario. Básicamente hoy, a modo de anécdota, el 90% de los procesos tramitan por vía de proceso sumario, y ello se debe a varias cuestiones, pero principalmente por los montos, porque la mayoría de los procesos alcanzan el monto de los procesos sumarios, y estuve viendo yo que en las últimas resoluciones judiciales, que a pesar de ser un monto que amerite la ordinarización del proceso, los jueces, haciendo usos de sus facultades de instrucción y echando mano por el protocolo de justicia 2020, que tiende a oralizar y a acelerar los plazos procesales, optan por la sumarización del proceso. ¿Bien? Entonces, prueba está correcto, única salvedad que les agregaría, que ya lo vimos en clase, pero les recomiendo hacer el ofrecimiento de prueba pensando en el eventual desconocimiento de la contraparte. ¿Esto cómo sería? Alguno que ustedes me lo diga. Si ofrezco el contrato, en el contrato de compraventa, por ejemplo, el último trabajo, pedir una pericial caligráfica en caso de que desconozca la firma, en este caso del actor. Bien, perfecto. Es hacer el ejercicio de la doble prueba, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a un ejemplo sencillo. En una demanda por cobro de sumas de dinero, uno, como demandado, contesta la demanda y acompaña un comprobante de pago. ¿Bien? Un recibo de pago firmado por el actor. ¿Qué pasa si el actor desconoce ese comprobante de pago? Perdés esa prueba. No me sirve más esa prueba. Entonces, ¿qué hubiese sido lo correcto? Yo como demandado, ¿qué tendría que haber hecho? Pedir la pericia caligráfica. Perfecto. ¿Bien? Fíjense que por una ¿Te puedo hacer simple una consulta ahí? omisión. Sí.
en el TP6 lo que vi que en varias de las pericias se pedían, decía, en caso de desconocimiento de la prueba del punto 4 y 1, se solicita pericia caligráfica. Eso formalmente la redacción, ¿es una buena técnica de redacción de la demanda? Sí, en realidad es correcto porque estamos hablando de una prueba que se ofrece de manera supletoria. Supletoria es para el caso en que el actor desconozca esto. Si él lo desconoce, ofrezco esto. Es una técnica que es correcta, ¿sí? Si vos la ofrecés sin decir que es de manera supletoria, igualmente el juez al momento de proveer la prueba va a decirte, siendo que no fue desconocida y viendo que no es necesario la producción de un perito calígrafo, no al lugar. ¿Se entiende? Sí, Por ahí perfecto. como técnica para ustedes, para la redacción, es conveniente que piensen en una prueba supletoria. ¿Por qué? Yo voy a suplir de manera procesal esta prueba con esta. ¿Bien? Entonces, fíjense como en ese ejemplo tan tonto de que es una demanda por cobro de pesos, y el demandado dice, yo pagué todo, acá tengo el comprobante de pago firmado por el actor, ya pensó que la tenía ganada, y por la omisión del ofrecimiento de una prueba supletoria, perdió el juicio. Bien, por ahí lo podrá probar el pago con algún otro medio probatorio, pero el recibo de pago era el excelente para poder ganar. Bien. Bueno, creo que con esto, en repaso de lo que es la parte teórica y de los trabajos prácticos que estuvimos viendo, creo que estaría todo cubierto. Ahora me gustaría que si tienen algunas dudas, o algo que no hayamos visto en el transcurso de esta horita, que bueno, que nos la digan, para que podemos profundizar. O no sé, Caro, vos si querés agregar algo más. Ay, perdón. No, más que nada las dudas de ellos. Claro. No, Yo tengo una Tenían pregunta. que tener todo leído para hoy. Yo sé que rinden una materia antes, pero bueno. No, está bueno porque se quedan callados porque saben todo. Te digo, Luciano, No, estamos no, porque nos venís genial. interrumpiendo, Acosta. El lunes cuando empiecen a revolear los ojos, nosotros nos vamos a estar tomando un café. No, a ver, yo desapruebo con esta mismo semblante, ¿eh? No, Cara de no hay que certeza en el mar de dudas. No, así no me gusta. yo Esa tenía- actitud no, actitud triunfal. Vamos apruebo, con todo lo que vimos. A mí me quedó del Igual fue 6. muy corta esta primera parte, no sé qué pasó, Luciano, pero fue súper corto. Sí, un par de clases, bueno, la de ayer que no hubo, igual se quitó un Sí. tema. Se quitó un tema, así que. Sí, pero bueno, igual me pareció muy corto. Sí, a mí también. Profe, una Bueno, a ver. consulta. Bien, Yo tengo Mariano, dale. una consulta, igual es, no sé, logística, por decirlo de alguna manera. A mí me parece solamente corregido un trabajo práctico. O sea, Puede ser. Ah, está bien, listo, no hay problema. Porque me aparece uno solo, como el profesor decía recién que había hecho algunas devoluciones, yo digo, bueno, por ahí no, por algún motivo. Pero, nada, para Vos, estudiar de ahí Luciano, a también. Mariano lo tenés, Mariano no es de nuestra comisión, es de la comisión de la noche, pero lo tenemos incorporado nosotros. Igual no sé si... me salió después el cambio de comisión, así que tiene que estar, me parece. Sí, después me salió al final. Pero como nosotros no nos renovaron los listados, por eso, por ahí le digo a Luciano, Mariano estaba en la comisión 4, si mal no Bien. recuerdo. Sí. Bueno. Ahora está en la nuestra. Sí, yo ya les digo, solo corregí 5 trabajos, ahora cuando termine con ustedes me pongo a corregir el resto. Está bien, y no en pasa nada. 2 días lo van a tener corregido. Igualmente está abierto el celular para todas las consultas que tengan sobre esos trabajos, no hay ningún problema. No, Lo que sí les pido que las consultas las hagan en el grupo de la práctica, porque por ahí alguno también tiene esa misma duda y acortamos caminos. Yo hice ahí me llené de dudas con el tema del TP6, con el tema de la anotación del ITI que pedía, pero que estaba ausente la mediación previa obligatoria. Entonces, lo consulté hace un ratito por el tema de decir, al no figurar la mediación previa, decir, pero en la demanda haber una
una medida cautelar es decir, está bien, está mal, hay que pedirle al juez que realicen la mediación. Ah, La es medida raro. cautelar. Sí. Decí, Luciano, seguí. No, de que es raro que al juez se le pase, de que no se transitó la mediación obligatoria antes de correr traslado de la demanda. Es raro. Pero vos, Entonces, perdón, lo que decía Leo, ¿ya había traslado de demanda o solo era la cautelar que te notificaban? traslado de demanda, me pareció, no, Leo. Sí, el traslado de la demanda es el trabajo práctico de reconvenir. Claro. En ese trabajo práctico está el traslado de la demanda y uno de los últimos puntos es solicita una medida cautelar de anotación de litis sobre el inmueble para el escrito. Está bien. Pero el tema, como no está ahí Lo que pasa es que se acuerdan que en realidad, bueno, es una demanda que se hace la cátedra para que ustedes practiquen la contestación de demanda. Y más allá de eso, puede pasar que no lo pongan en el texto de la demanda que tienen el fracaso de la mediación. ¿Se acuerdan que yo le dije con acompañar el acta alcanzaría o ponerlo en la planilla de receptoría en observación de que la mediación fracasó? O sea, no es que hay una regla de que tiene que estar como un punto aparte. Nosotros lo enseñamos para ser prolijo, para cuando vos metés una demanda que tenga todo lo que tiene que tener, para que la otra parte pueda defenderse bien, pero no es un requisito que te van a rechazar la demanda porque no lo pusiste como un punto específico. Vos podés acompañar el acta de fracaso de la mediación sin decir nada. En este caso podría haber sido así. O hay supuestos en donde no hay mediación previa obligatoria. ¿Se acuerdan que si hay menores, interviene el Estado o eso, tampoco hay mediación obligatoria? No, es que yo leyendo los supuestos donde se puede obviar la mediación, el punto 6 decía, en caso de solicitar medidas cautelares. Sí, pero la exclusión es cuando es una medida cautelar autónoma. Viste que vos metés la medida cautelar y después tenés 10 días para iniciar la acción. Pero vos podés iniciar una medida cautelar autónoma y ahí no vas a mediación, obviamente, previa. Vas a ir cuando iniciar el principal. Yo pensé que era una prueba maliciosa del hecho de decir, no, nos va a poner todo junto la falta de la audiencia preliminar. Y por eso lo puse. En realidad damos por sentado que todo fue a mediación. Estamos viendo la parte donde de demanda y contestación. Yo igual Ya lo le puse digo, ahí. Nosotros lo enseñamos porque, bueno, es algo que tienen que saber, que le tienen que demostrar al juez que estuvieron en mediación. Pero se lo puede demostrar de varias formas. Está perfecto. Yo pensé, sinceramente, yo supuse también que lo daba por cierto, pero digo, que te queríamos engañar. Y que está bien, digamos. Yo prefiero perder todos los juicios acá en la práctica 1 y después que la vida profesional me vaya mejor. Digamos. Cometer todos los errores acá. Ni hablar. Yo tenía eso y una más que la voy a buscar. Mientras tanto, lo dejo Mariano, tiene una gana bárbara de opinar. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Bueno, dime. Porque yo no sabía, cuando hicimos los trabajos prácticos, en cuanto uno que era contestación y otra cuando tenemos que contestar y reconvenir. No sabía la tasa y la sobretasa y el bono ley y el ius provisional. Porque no sabía, bueno, ahora lo aclararon, pero yo en la prueba documental me quedaba la duda porque si lo tenía que acreditar el pago ese, no sabía si en reconvenir tengo que pagar esos 4. Y después en la contestación solamente el ius y el bono nada más, ¿no? Sí. Solo el ius y el bono. Es en la primera presentación que hace el profesional. Claro, entonces cuando reconvengo son los 4 y los tengo que acompañar en la prueba documental. Cuando reconvenís, solo se acompañan 2 bonos verdes. El ius es uno solo. No, Luciano, decime si me equivoco. Cuando reconvenís. Primero. El ius es uno solo. Y el bono también. ¿El bono también? Sí, contestás demanda y reconvenís es uno solo. Sí. No, perdón, está bien. Sí, el ius es por abogado, el ius, y el bono es uno por parte. Sí, y no es documental, ojo, no es prueba documental el pago, sino es el cumplimiento de tu carga. No es que se corre traslado a la parte contraria de esa de esos elementos. No hacen a tu prueba,
Si vos lo querés detallar como documental, detallalo, pero no es prueba documental. Yo pensé que lo tenía que como acreditar que estaba pago. No, en realidad lo tenés que Sí acompañar. tenés que acreditar que Claro. está pago, lo tenés que acreditar. Lo que dice Luciano es que no es necesario ponerlo en el punto de prueba documental, porque no es una prueba en sí de los hechos, Claro. sino que es tu carga como abogado. Sí le vas a acreditar al juez. Volvemos a lo mismo que la mediación. No hace falta que lo pongan en un punto, no hace falta que lo pongan en documentación. Por lo general la costumbre es que los profesionales lo ponen en el petitorio. Primero pone se los tenga por presentado y segundo por cumplido con el bono 8480 y la ley 10.268. Pero bueno, con que lo acompañes al bono y el IU ya es más que suficiente. Perfecto. Y Una la última pregunta, consulta. Sí, termina Ezequiel, así después sigue, estaba primero Constanza, Gise. Ok. En la contestación, cuando, bueno, la clase que tuvimos con vos, que nos dijiste que, bueno, que no solamente teníamos que negar todo general y que hay cosas que verdaderamente pasaron, yo puse en el trabajo, reconozco, no sé, por ejemplo, el boleto de compraventa, reconozco otras cosas, obviamente que si yo no las ponía, como no las niego, bueno, ahora recién aclararon que el juez tiene la facultad de tomarlas como reconocidas. Pero está bien reconocer en la contestación y después negarlo, los hechos, y después cuando pongo los hechos verdaderamente como fueron en otro punto, acreditar mis hechos. Porque no sé si se viene en el trabajo en poner reconozco tal cosa. Esa es la duda mía. En realidad vos lo que vas a hacer es primero negar todo lo que quiera y después cuando vos contás los hechos, ahí vas a decir qué es para vos o cómo fueron para vos los hechos. Lo que digas ahí va a ser una especie de reconocimiento de lo que haya dicho el actor. No sé, no entiendo bien a qué te referís. Y no me acuerdo qué trabajo era porque eran varios, pero en uno... Ahora me acuerdo. no, ahora me acuerdo. El de los Pero cheques, por ejemplo. Está bien igual, está bien lo que hiciste, no lo veo mal. Es una forma de redacción, ¿viste? Yo a ustedes les dije de que no hay un formato, un esqueleto o un esquema fijo para contestar demanda. Cada uno le genera el orden que quiere. Lo importante es que esté la negativa de lo que vos querés desconocer. Ahora, si vos querés reconocer por principio de buena fe o porque te sirve a los fines de avanzar en la contestación de tu demanda, y decís, niego esto, esto y esto. Sin embargo, esto lo reconozco. Está perfecto, es correcto. No hay una forma de primero negar, después reconocer, o negativa, hechos. No. Mientras quede claro lo que vos estás desconociendo, yo creo que el resto lo podés redactar como quieras. Perfecto, gracias. Constanza. Sí, yo tengo una duda, quizás es muy pava, pero me pasó de leer en varios modelos, más que nada en el tema del punto de pericia, que quizás no se correspondía con el tiempo en el que estaba hablando todo lo anterior. Por ejemplo, estaba hablando todo en primera persona y a la hora de leer los puntos de pericia lo hacía en tercera persona. ¿Eso está mal? O no sé si justo los que yo leí estaban mal hechos, o cómo se tienen que redactar los puntos de pericia. No sé qué modelo leíste, pero me parece que la lógica te indica que si vos estás haciendo todo en primera persona, es tu cliente el que está narrando, los puntos de pericia es básicamente dirigirse al perito y solicitarle a él que se expida sobre una determinada cuestión. La redacción ahí me parece que tiene que ser siempre la misma. Está bien, No sé. sí, pero lo vi varias veces porque por ahí en los trabajos prácticos no sabía, por ejemplo, qué puntos de pericia hacer, entonces buscaba Claro. y Cuando me vimos clase parecía de como demanda, raro. claro, cuando vimos clase de demanda, yo les dije a ustedes también, de que por ahí muchas veces los abogados necesitamos el auxilio de algún profesional que nos ayude a armar los puntos de pericia. Porque básicamente en eso vamos a sortear el resultado de nuestra prueba. Si uno pregunta bien o sabe qué preguntar,
va a ser distinto que si una pregunta de manera generalizada. Tengan en cuenta ustedes que después no vamos a poder ampliar los puntos de pericia. Simplemente vamos a poder pedir explicaciones sobre algo que no haya quedado completamente claro o contestado por el perito. Pero los puntos de pericia son los que se redactan o solicitan al momento de pedir la prueba pericial. Entonces, ahí, como vos decís, no sabía pedir bien qué. Bueno, es importante que sepamos bien qué pedir. Y si no, no sé, si vamos a necesitar una pericia contable, tendremos que hablar con un contador y decirle, mirá, necesito que me ayudes a armar este punto de pericia. Yo necesito probar que esta empresa movilizó esta cantidad de dinero o que nunca ingresó a sus cuentas. Necesito que vos me digas cómo preguntar para que el perito me diga si hay movimiento de los libros, si no hay movimiento de los libros, etc. Ese es un error importante de varios colegas que por ahí, por no molestarse en hacer una consulta externa a algún experto, los puntos de pericia quedan medios como escuetos. Pero la forma de redactar... por sí solo, el no, perito no se por va a sí exponer. solo no contesta nada, chicos. Solo contesta lo que le preguntan. Exacto. Eso que siempre ponen como un modismo de que agregue o que diga sobre todo lo que crea que haga a la dilucidación, a la resolución del caso, es mentira. Los peritos contestan lo que ustedes le dijeron y después no saben nada más. Por eso es importante buscar ustedes un profesional que sepa del tema y que se asesoren antes de ofrecer los puntos. Nunca pensé decir esto en clase, te la voy a mandar a mamá, Carolina, que fue ¿Por perito qué? contadora de la asesoría durante 35 años. Bueno, sí, sí. Y ella contestaba, le pedía por favor que le pusiera ese punto. Sí, bueno, no, pero no te creas, es de la vieja escuela seguramente, hoy no, hoy es lo justo y necesario y hasta se olvidan de contestar puntos. No son muy colaboradores. Bueno, igual, mamá casi todo lo civil lo denegaba porque viste que la asesoría está media tapada y él hacía casi todo lo que era penal. Pero cuando le dije que estaba escribiendo esto y me miró los puntos de pericia contable para la cosa, Casi le agarró un ataque. Sí. Gise. Sí, Caro, yo quería preguntar, si el examen no aclarara, ¿puedo redactar en primera persona o como apoderado, no? Si tocara, por ejemplo... Si no le dice nada, como te sea más cómodo. Y el objeto siempre va demanda, y si fuese, por ejemplo, daños y perjuicios, aclarar sobre qué, contra quién y el monto, ¿no? Sí, pero eso en cualquiera, aunque no fuese un daño. Sí, el objeto tiene que ser completo y claro. Completo. Y después puedo alternar, por ejemplo, la prueba y después los rubros, eso, o poner los rubros y después la prueba. Eso es lo mismo, mientras esté todo, listo. Es lo mismo. Gracias, profe. No, Doctora, por favor. una pregunta. Sí, José. Yo ya estuve estudiando, la estructura la tengo bastante claro, pero mi miedo, bueno, la personería, el objeto, todo eso también, pero mi miedo es no encuadrarlo bien a la demanda. Eso, porque estuve leyendo un montón de demandas de diferentes, usucapión, reivindicación, pero no llego al tiempo de leer todo para saber encuadrarlo. Ese es mi miedo, si no encuadro bien la demanda. ¿Cómo no llegás a leer todo? ¿Qué es no llegar a leer todo? Claro, por ejemplo, ¿de qué se trata? A ustedes, si tienen que hacer una demanda, le van a dar una situación. Sí. No es un texto muy largo. Léanlo tranquilos, miren bien, fíjense qué podrían reclamar, fíjense cuál es la relación que une al actor con este posible o futuro demandado. Lo que tienen que hacer es ver bien los hechos. O sea, si hay un contrato de por medio, y ya tenemos una pista. Sí. Si ustedes tienen un contrato en el medio, ¿qué van a hacer? ¿Van a pedir que se cumpla ese contrato? ¿Van a pedir que se resuelva ese contrato? Si hay un accidente, va a ser un daño y perjuicio. Perfecto, bueno. Si hay un inmueble que está teniendo, no sé, rajadura en las paredes y todo, porque están construyendo algo, va a ser un daño y perjuicio. O sea, no es mucha ciencia. Tienen que leerlo primero, leer tranquilos bien la consigna.
Y en caso de que tengan que contestar una demanda, si ya tienen una demanda y tienen que contestarla, tienen que contestar en base a los hechos que le está diciendo en la demanda y con lo que hablaba Luciano hoy, con esa negativa, tienen que negar los hechos, tienen que negar puntualmente, tienen que contestar por quién está siendo demandado. No empiecen a pensar, no se vayan por las ramas, está todo, siempre va a estar todos los datos para hacerlo, va a estar ahí en lo que les demos. Bueno, muchas gracias. Claro, a mí igual lo que me parece que entiendo lo que dice la compañera, porque a mí me pasó también de leer varios, o sea, y vos decís, te toca un desalojo, no sé, y por ahí, o una acción reivindicatoria, o no sé, de ese tipo de cuestiones, digo yo, que por Un ahí desalojo, no. ¿qué tenemos que tener para ver, si a mí me dan un contrato que está vencido? Si me dicen que están ocupando el inmueble una persona que tenía un contrato de alquiler y que se venció el contrato, o que está ocupando un inmueble una persona que no me abona hace 6 meses y yo tengo un contrato de alquiler en el medio. Chicos, va a ser un desalojo, ¿qué le vamos a pedir? Si no Sí, me está pero ahí pagando, no. si se terminó el contrato, Pero yo ahí igual eso es derecho de fondo. Eso Claro. lo tendríamos que haber visto en las materias anteriores. Pero ustedes por eso siempre miren qué relación nos une. Una reivindicación, alguien que no tiene derecho, que tiene menos derecho que yo, está ocupando un inmueble de mi propiedad. No tiene ningún título, o él invoca un título que no existe. O sea, siempre lean bien la consigna y siempre vean qué relación nos está uniendo con este posible demandado, para ver qué tipo de acción van a iniciar. Si a mí me deben, tengo un contrato de mutuo y no me lo pagan o me dejaron de pagar a la mitad del contrato las cuotas, ¿qué voy a iniciar? Un cumplimiento de contrato. Cumplimiento de contrato. O un cobro de pesos. Si es solamente, es un préstamo, me dio plata, me la dio en cuotas y no me cumple las cuotas y no tengo ninguna otra contraprestación que le voy a cobrar las cuotas. ¿Para qué me voy a meter al cumplimiento del contrato? Voy a hacer una acción más sencilla que tengo en mi poder, que es el cobrar esas cuotas. Pero bueno, eso no se los puedo enseñar, eso es de derecho de fondo, chicos. Nosotros acá vemos más la forma. Si no, sería una materia de 2 o 3 años. ¿Puedo hacer una pregunta, Carolina? Sí, En Ana. en el trabajo práctico 1, vos me anotaste que la Muchas documental debe cosas. ser acompañado del original. Porque vos pones copia, copia, copia. No pongas copia que acompañás la copia. Pero yo puse copia certificada del boleto Sí, en algunos compraventa. sí pusiste copias certificadas, pero ¿para qué vamos a acompañar copias certificadas? Acompañemos los originales. Pero tienen que quedar en el expediente, no, quedan en el expediente y yo me No quedo sin importa, nada. vos Entonces, ahora no va a quedar, no importa. está bien, por eso. Sí, el juez necesita la documentación original. ¿Y por qué te digo los originales? Porque vos ofrecés pericial caligráfica, por ejemplo, tenés que ofrecer las pruebas periciales caligráficas, por ejemplo, si a mí me desconocen la firma, no se pueden hacer sobre copias, solamente se pueden hacer sobre la documentación original. Te agrego Si yo algo. no ¿Cómo? Carol, te agrego algo. Que la prueba documental no es copia. La prueba documental son originales. Entonces, deja de ser un ofrecimiento de una prueba documental. Si uno como demandado advierte que en el expediente hay copias, la copia no tiene ningún tipo de validez como prueba documental. Entonces, mi Ana lo que obligación... puso es que acompañaba copias certificadas por escribano. Entonces yo le digo, no Claro. acompañe todas copias, acompañen los originales. No se hagan certificar copias, por más que sea por un escribano. Sí lo va a hacer el juzgado si hubiere
expedientes, que ahora acuérdense que no hay más expediente físico, ahora la documental queda reservada, el legajo que tiene el juzgado y no tienen acceso a las partes, pero si hubiera, en el caso que estuviesen los expedientes físicos, esa documental original nunca queda en el expediente hasta el dictado de la sentencia, se reserva en la caja fuerte del juzgado. Pero te vuelvo a decir, siempre es importante que vos acompañes la documentación original. Está bien, yo el Tenés miedo que miedo tenía que era se que se pierda, vas a pierda pedir la... el desglose y la reserva en secretaría de esa documentación, pero siempre documentación original. Por Con eso te lo desglose en marqué. secretaría. Gracias. Con desglose en secretaría. Por eso te lo marqué, vi que coso que pusiste que era certificada, pero lo que más me interesaba es decirte que no se puede hacer una pericial caligráfica sobre copias, por más que estén certificadas por escribano, porque lo que determina si la firma es o no de las personas son los rasgos, cómo se aprieta la lapicera y un montón de otras cosas más que no se pueden ver en la fotocopia. Perdón. No, tuve que ir a hacer una vez a la comisaría porque me habían clonado la tarjeta y te hacen hacer 50 veces distinta la firma. Sí. Gracias, Carolina. No, por favor. Chicos. Ahora que me tengo que tatuar, que tengo que poner el bono y el use, ya las dudas que tenía. Bueno, parece que terminamos. ¿Ninguna otra duda tienen? Hago Todo una lo que están pregunta, con ¿va la a ser cámara en aulas apagada, ¿tienen separadas? todo claro? Imagínate que tengo duda de derecho de fondo, tengo de todo. O sea, estoy para. A mí no me corrigió para